Dios me les bendiga a ustedes que están en este lugar y también a los que están a través de ministeriorenacer.org. Dios me les bendiga a todos. Es un gran gusto volver a estar delante de ustedes. Y en esta ocasión vamos a estar viendo lo que es la lección 9 y está titulada El cristiano y la misión mundial. Cómo el cristiano tiene que tener una visión amplia, una visión extensa y no solamente una visión para la iglesia local o solamente para la comunidad donde reside. Entonces, todo cristiano necesita tener esa visión mundial de lo que es la gran comisión. Muchos conocemos cuál es la gran comisión, pero el no tener esa visión amplia, esa visión extendida de la gran comisión es malentender el mandato de Jesús. Esto no significa que cada creyente tiene que ser un misionero, que cada creyente tenga que viajar a diferentes países, que cada creyente en algún momento tenga que ir a algún lugar a predicar el evangelio, a enseñar el evangelio. No significa de que si usted no ha salido a algún lugar en especial, usted está fallando en lo que es el mandato de Jesús. No significa esto, pero sí significa que cada creyente tiene una responsabilidad espiritual y material con los que se envían. Todo creyente necesita tener esa visión, esa perspectiva, que tiene una responsabilidad mayor para los que se envían y los que están yendo a otros países. Y esta responsabilidad sucede cuando expandimos nuestra perspectiva, cuando nosotros podemos ampliar nuestra forma de ver de lo que es la iglesia. Unas clases atrás veíamos lo que era la iglesia como estructura, veíamos lo que es la iglesia como organización y veíamos lo que es la iglesia invisible, la iglesia de la cual Jesucristo habla que va a venir por su iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión amplia, una perspectiva amplia de lo que es la iglesia invisible en el mundo entero, en todo el globo, vemos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que hablando otros lenguajes, que aprendiendo otras culturas, y aunque muy lejos, aún siguen siendo nuestra familia, similar a nuestra familia en la iglesia local. Los que andan en otras partes del mundo, en otras naciones, también son de nuestra familia, son también hijos de Dios, están haciendo el mismo trabajo que nosotros, expandiendo el reino de Dios en esta tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad. Definitivamente, cuando alguien sale a hacer el trabajo, algunos también se tienen que quedar en casa para poder ayudar y poder mantener pues ese trabajo y esa misión sobre ruedas. Entonces, nosotros necesitamos tener esa amplitud de visión. La gran comisión no es solo para nuestra comunidad, como le dije al principio. Es una comisión, una misión mundial. Bien lo dice Mateo, capítulo 28, versículo 18 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Antes de Jesús dar el mandato, está diciendo: no se preocupen que yo tengo todo el poder. Los que están de mi edad tal vez se acuerdan de He-Man, que levantaba la mano y decía: yo tengo el poder. Pero Jesús aquí está diciendo: yo tengo el poder. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Versículo 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quiero que mantengan eso en mente: a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros. Ahí viene la promesa después de estar haciendo lo primero.
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos tener esa confianza que cuando estamos haciendo lo que Jesús dijo, Jesús tiene promesas sobre nosotros, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida? Muchos de los cristianos saben estos versículos de memoria. Mateo 28, 18, 20 son unos versículos muy conocidos, pero a veces mal interpretados, o a veces en lugar de ser la gran comisión, viene siendo la gran omisión, porque no se trabaja realmente en ello. Muchos sabemos estos versículos de memoria, pero la pregunta hoy día es cómo aplicarla a nuestra vida. Hay una trampa que es la más frecuente y es cuando nos concentramos en la propia iglesia y en nuestra propia comunidad. Nos concentramos en hacer el trabajo en mi iglesia, nos concentramos en hacer el trabajo en mi comunidad donde vivo, pero nos olvidamos de que también en otros lugares hay mucha necesidad. Y no se puede, no se debe menospreciar las palabras de Jesús cuando dice a todas las naciones. Por eso es que les dije, mantengan esto en mente, a todas las naciones. Si creemos realmente lo que dicen las Escrituras, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si creemos también que en ningún otro hay salvación, como lo dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si tenemos nosotros esto en mente, de que todos pecaron, todos necesitamos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todos necesitamos reconocer que somos pecadores para entonces poder doblegarnos y poder venir a los pies de Cristo. Y si creemos en que definitivamente no podemos ir a ningún otro, porque solamente Jesús tiene la salvación para nosotros, entonces si meditamos en esto, vamos a darnos cuenta que ningún esfuerzo, ningún sacrificio es grande para lo que realmente debemos de hacer. Si meditamos en esto, veremos que toda persona está espiritualmente perdida, por lo cual necesita a Cristo, sin otro futuro más que la condenación eterna. Entonces, vamos a hacer todo esfuerzo para alcanzar toda persona para Cristo, por muy lejos o muy cerca que la persona se encuentre. Vamos a anhelar tanto alcanzarlos con nuestra comunidad, como alcanzar a aquellos que están al otro lado del mundo, en diferente continente. Vamos a anhelar también alcanzarlos, porque nuestro llamado no es solo para nuestra iglesia local, nuestro llamado es para ir a todas las naciones. La tarea de las misiones mundiales. Marcos capítulo 12, versículo 29-31. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, aquí si usted se recuerda, vienen a preguntarle cuáles son los mayores mandamientos, cuál es el mayor mandamiento. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En otras palabras,
Vas a amar a Dios con todo tu ser, con todo. No vas a amar a Dios solamente con tu mente, solamente con tu corazón, no, con todo tu ser. Es un mandamiento muy importante. Pero en el versículo 31 de Marcos 12, Jesús sigue hablando, dice, y el segundo es semejante, o sea, en otras palabras, el segundo viene siendo casi igual al primero. Es un poco menos, pero casi igual al primero. El segundo es semejante. Y entonces dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Se da cuenta? Vamos a amar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y también a sí mismo nos vamos a amar a nosotros mismos, pero también vamos a amar a nuestro prójimo. Y no está especificando a tu prójimo que tienes cerca, a tu prójimo que tienes a mediana distancia, sino que a tu prójimo. Todos los que están en China, todos los que están en el Asia, todos los que están en el Medio Oriente, todos vienen siendo nuestro prójimo, porque son también creación de Dios. Entonces, tenemos la responsabilidad de cumplir con la gran comisión en lo que es a cabalidad, en lo que es en una perspectiva amplia, en una perspectiva global. Y la tarea del que ama a Dios, del que quiere con todo servir a Dios, es seguir el ejemplo de Jesús, atendiendo la vida espiritual de las personas, pero también las necesidades. En otras palabras, Jesús nos dio este ejemplo cuando le traen a él el paralítico y él dice, tus pecados te son perdonados. Primeramente le está perdonando los pecados y luego por lo que pensaban los escribas de que Jesús era un farsante, de que Jesús estaba haciendo mal porque estaba perdonando pecados y solo Dios lo podía hacer. Jesús les dice, bueno, muchachos, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Y vemos a través de las escrituras que le da ese mandato al paralítico y el paralítico se levanta, toma su lecho y sale caminando. Entonces Jesús toma cuidado de la necesidad espiritual como prioridad. Esto también ya lo vimos en unas clases anteriores, las prioridades que Jesús tenía en la evangelización, pero también toma cuidado de otras necesidades físicas, necesidades materiales. Entonces el misionero que ama a Dios va a tener como prioridad, y también nosotros vamos a tener como prioridad la necesidad espiritual de las personas. Esa va a ser nuestra prioridad en todo lugar donde quiera que andemos, la prioridad espiritual, la necesidad espiritual de las personas. Pero también es necesario que extendamos nuestra mano a una necesidad física, a una necesidad material. Y todo aquel que ama a Dios va a querer hacer esto. También suplir las necesidades. Necesidades como cuáles. Hay muchísimas y voy a tocar 3 ejemplos. Necesidades como el hambre. En el mundo es un problema gigantesco. Y yo creo que ustedes pueden saber, igual que yo, más que yo, acerca de las necesidades de la hambruna que está atacando el mundo, sobre todo en los países en desarrollo o los países que le llaman los subdesarrollados. Hay una hambruna, una necesidad. La mala alimentación, escuche esto, según el folleto, el libro que estamos estudiando, la mala alimentación es la causa de muerte de 3.100 millones de niños menores de 5 años cada año. La mala alimentación. También hay que tener cuidado como las enfermedades. Los misioneros cuando salen toman también estos cuidados
y ayudan, van médicos, van doctores, van enfermeros a trabajar en el reino de Dios para tomar cuidado de las enfermedades. Su avance es incontrolable, basándonos en los recursos que los países en desarrollo tienen, no solo para obtener sistemas y medios preventivos, sino medicinas cuando se obtiene la enfermedad. Hemos escuchado situaciones como la enfermedad del SIDA, la tuberculosis y muchas más enfermedades contagiosas que matan niños, matan jóvenes, matan adultos, pero no pueden llegar a tener el cuidado por las situaciones de donde viven, por la escasez, por los bajos recursos donde habitan. En estos lugares no toman el cuidado de una prevención en cuanto a las enfermedades y resultan pues en muerte en una gran cantidad de personas que fallecen por estas enfermedades. Otro ejemplo de los cuidados que se deben de tener de la tarea de los misioneros en las misiones mundiales, la educación. La importancia de la educación para una vida mejorada es indiscutible. En todas las ramas, en todas las ciencias, en todo lo que se puede, lo que toca la educación, es indiscutible que se necesita para una mejoría, para que las poblaciones conozcan cómo mejorar, necesitan saber cómo hacer las cosas, necesitan ser educados sobre las relaciones para que puedan ayudarse mutuamente, cómo pueden unirse, cómo pueden trabajar en equipo. Esto también es lo que nosotros tenemos que fortalecer primero, cómo trabajar en equipo, unidos, para entonces poder enseñar a otros cómo trabajar unidos, cómo manejar las relaciones, educar a las personas sobre las protecciones que pueden tener en contra de las enfermedades. Hablaba hace un momento de esto. Educarles de cómo lavarse las manos antes de comer algo, de cómo usar ciertos medicamentos que les van a ayudar a no tener las enfermedades. Luego, para trabajar la alfabetización igualmente, para trabajar la alfabetización para un mejor desarrollo urbano, se necesita a las personas educarlas en tantos puntos, en tantos sistemas, y todo esto es tiempo, todo esto es esfuerzo, todo esto es necesitar un apoyo para los misioneros, tanto espiritual como material. Personas no alcanzadas. La tarea de las misiones mundiales, la tarea de los misioneros es evangelizar, es traer el mensaje a las personas no alcanzadas. Según el libro que estamos estudiando, según el folleto, dice que hasta el año 1990 habían 3.673.209.000 inconversos. Y para alcanzar esta cantidad de personas en el mundo, se necesitan grupos de misioneros de alcance, que estén comprometidos, que estén dispuestos a sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo para poder llegar a lugares y aprender a hablar el idioma, aprender a vivir en esa cultura, para entonces poder alcanzar las poblaciones, poder alcanzar las naciones. Usted y yo hemos escuchado testimonios de misioneros que han llegado a las junglas, a las montañas, a evangelizar tribus completas, y les ha llevado años aprendiendo idiomas, aprendiendo culturas.
Y eso lo han podido lograr porque de afuera logran tener ayuda, no solo espiritual, logran tener un soporte no solo espiritual, sino que también material. Y usted y yo, que no salimos a algún lugar a evangelizar, a un lugar lejos, a un país distante, necesitamos tener la responsabilidad, necesitamos estar dispuestos también a ese soporte espiritual y material. Ahora, el cristiano frente a la misión. El cristiano frente a la misión. Para poder estar frente a una responsabilidad mayor. Y note esto, le estoy diciendo una responsabilidad mayor, porque ya como miembros de una congregación tenemos responsabilidad local, responsabilidad en nuestra iglesia. Asimismo, como nosotros tenemos responsabilidad de ayudar a demás personas, pero primordialmente tenemos responsabilidad de velar primeramente por nuestra familia en casa. Asimismo, tenemos primeramente responsabilidad de nuestra iglesia local, de nuestra congregación local, de nuestra comunidad, y luego tenemos responsabilidad con las personas, con los misioneros que andan lejos. Por eso es que les digo, para poder estar frente a una responsabilidad mayor a lo que es la iglesia local, el cristiano debe creer que Dios tiene promesas para el que siembra. Necesitamos haber creído sinceramente, creído en el corazón de las promesas de Dios. Segunda de Corintios nos lo despliega de una manera un poquito más clara. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8 al 10. Y me encanta este versículo que inicia diciendo, y poderoso es Dios. ¿Cuántos decimos amén a esto? Y poderoso es Dios. ¿Para qué? Para hacer que abunde. Escuche estas palabras. Para hacer que abunde en vosotros, en ustedes, toda gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, voy a repetir esto, me encanta, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis, nuevamente, abundéis. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Se da cuenta de eso? Para toda buena obra. Versículo 9, como escrito está, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esto hizo Jesús, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pero el versículo 10 dice, y el que da semilla, hablando de Dios, el que da semilla al que siembra, quiero que mediten eso, y el que da semilla al que siembra, está diciendo que Dios, si usted siembra, le va a dar aún más semilla para que siga sembrando. Pero también dice, y pan al que come. Y aquí está hablando de la administración. Da semilla para que usted siembre, y usted está sembrando, Dios le da más semilla, pero también lo que está trabajando, usted lo está administrando correctamente. Usted si está ganando $1,000, vaya, se notó que soy chapín, ¿verdad? Se me salió lo de quetzales. Si usted está ganando $1,000 semanales, usted no se va a ir a gastar 1,500 semanales, porque sería una muy mala administración. Entonces está diciendo que usted está trabajando, pero también, y pan al que come, el que administra bien, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Dos cosas,
Primero provee y luego multiplica vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pero quiero llevarlos a esa palabrita sementera. ¿Qué es una sementera? Es un semillero. Lo conocemos nosotros como semillero. ¿Qué es un semillero? Un terreno adecuado para sembrar la semilla para su primera fase de desarrollo. Luego que la planta crece, se trasplanta a otro lugar. Entonces, ¿qué nos está hablando Dios en este versículo? Dice que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, te dará un lugar para siembra, proveerá una sementera, proveerá terreno para que siembres, pero también no solo proveerá, sino que y multiplicará. O sea, cuando tú siembras en un terreno que tienes al alcance, que Dios te ha provisto, Dios te va a multiplicar terreno para seguir sembrando. Te va a multiplicar el terreno para seguir sembrando y te va a multiplicar la semilla para seguir sembrando. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Y luego dice, y aumentará. Cuando trabajas de esa forma, crees en Dios de esa forma, aumentará los frutos de vuestra justicia. En otras palabras, aumentará los frutos de lo que haces justamente. Aumentará los frutos. Quiero terminar con el versículo de Hechos 20:35, que dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Oiga, no fue nadie por aquí por allá que lo dijo. Y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay más gozo cuando podemos proveer. Hay más gozo cuando podemos bendecir que cuando nos bendicen. Que Dios me les bendiga a ustedes que están en este lugar grandemente y a los que están a través de ministeriorenacer.org. Que Dios me les bendiga grandemente y que tengan un maravilloso tiempo. Hasta pronto.